Hoy vamos a meternos de lleno en una historia alucinante sobre poder, dinero y democracia en Japón. Basándonos en el libro Princess of the Yen, vamos a descubrir cómo el Banco Central de este país se transformó por completo y, ojo, por qué ese cambio que pasó hace ya décadas sigue siendo súper relevante. Todo arranca con una pregunta que es brutal. En 1998, el gobierno democrático de Japón, así sin más, cedió un poder económico gigantesco. Pensemos en esto un segundo. ¿Por qué haría algo así un gobierno? ¿Por qué cedería voluntariamente el control de su economía? ¿Se trataba simplemente de modernizarse? ¿O había algo más detrás? Y es que todo fue rapidísimo, a una velocidad de vértigo, vamos. La nueva ley se aprueba en el 97 y al año siguiente ya está en vigor. Pero lo más fuerte es que casi al instante, a principios del 99, el Banco de Japón, con su nuevo poder, ya se estaba enfrentando abiertamente al gobierno. O sea, el choque fue inmediato, sin medias tintas. Vale, pues vamos a un lío. ¿Cómo pasó todo esto? Empecemos por lo que la fuente que analizamos llama, de una forma muy gráfica, la coronación de los príncipes. Se refiere, claro, a ese momento clave cuando se aprueba una nueva ley que lo pone todo patas arriba. Es que el cambio fue de no creer. Fijaos, el objetivo del banco ya no era apoyar la política nacional, no, ahora era y solo era la estabilidad de precios. Fuera representantes del gobierno, fuera la capacidad del ministro de dar órdenes y lo más gordo de todo, el gobierno ya no podía echar al gobernador por no estar de acuerdo con él. O sea, en la práctica, se le dio un poder casi absoluto, sin control. Y esta cita de Richard Werner lo clava, de verdad. Dice que pasaron de ser manipuladores entre bastidores a ser los gobernantes coronados de la economía japonesa. Es que la metáfora es buenísima, ¿eh? Captura perfectamente la magnitud del poder que acababan de conseguir. Claro, la pregunta es, ¿cómo se vende un cambio tan bestia? Pues la historia oficial, la que se contó a todo el mundo, fue que era una modernización, algo que había que hacer sí o sí para que Japón siguiera avanzando. El argumento principal era muy sencillo, muy fácil de comprar. Oye, que todo el mundo lo está haciendo. Había que seguir la tendencia internacional. Se ponía el ejemplo de Europa, que acababa de crear su Banco Central Europeo, súper independiente. La idea que se vendía era esa: vamos a seguir el estándar global, a hacer lo que hacen los países modernos. Y el modelo, el ejemplo estrella que se repetía una y otra vez, era el Bundesbank alemán. Se vendía como la máquina perfecta para controlar la inflación. La prueba definitiva de que la independencia del Banco Central era, la fórmula mágica para una economía sana. Pero aquí es donde la historia pega un giro de guión, porque el autor de Princess of the Yen lo cuestiona todo y lanza una idea muy potente. ¿Y si toda esta reforma tan espectacular era en realidad una solución para un problema que Japón sencillamente no tenía? Claro, esto nos obliga a hacernos una pregunta muy lógica. Vale, si el gran modelo era Alemania por cómo luchaba contra la inflación, ¿qué tal le iba a Japón con la inflación en ese momento? ¿De verdad necesitaba esa solución alemana con tanta urgencia? Pues atención a los datos, porque aquí la cosa se pone muy interesante. Estamos hablando de la inflación media entre 1976 y 1996. Alemania, un 3,1%, Estados Unidos, un 5,3% y Japón, un 2,9%. O sea, esperad un momento, Japón ya tenía una inflación más baja que Alemania, el supuesto modelo a seguir. El argumento principal para hacer toda la reforma se desmonta por completo. Es que, según el autor, el verdadero problema de Japón no era la inflación para nada, era otra cosa, algo mucho más dañino. Esos ciclos económicos brutales de boom and bust, de subidón y batacazo, que mantenían la economía en una montaña rusa constante. Y aquí viene la tesis central del libro, que es muy fuerte. Esos ciclos no eran casualidad, no eran un fenómeno natural. El autor sostiene que eran una consecuencia directa de las políticas del mismísimo Banco de Japón, que eran ellos los que creaban las burbujas de crédito y luego de repente las pinchaban, causando las recesiones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se las arregla el Banco de Japón para ejercer todo este poder sin que nadie le pida cuentas? Bueno, pues vamos a ver lo que la fuente llama el Manual de los Príncipes. Ojo a esta afirmación porque es tremenda. El autor no solo dice que el Banco de Japón provocaba los ciclos económicos, va más allá. Lo señala como responsable directo de la gigantesca deuda pública del país. ¿Por qué? Porque al provocar recesiones obligaba al gobierno a gastar más y a endeudarse para intentar salir del agujero. El método que describe el libro se puede resumir en 3 pasos. Primero, controlar el crédito para crear esas subidas y bajadas económicas cuando les conviene.
Segundo, dejar de publicar o directamente ocultar datos económicos importantes para que nadie sepa muy bien qué está pasando. Y tercero, utilizar sus propios estudios económicos como una especie de coartada para justificar lo que hacen. Y se dan ejemplos muy concretos. Por ejemplo, justo después de conseguir la independencia, el gobierno le pidió que metiera más dinero en la economía para luchar contra la recesión, la famosa expansión cuantitativa, y el banco se negó en rotundo. Pero hay más. Justo en ese momento, en abril del 98, dejaron de publicar unos datos mensuales sobre préstamos bancarios que llevaban publicándose desde 1942. Y mientras, para que la gente no se fijara en eso, centraban toda la discusión en los tipos de interés, algo que el autor califica de pura cortina de humo. Claro, con un diagnóstico tan duro, el libro no se queda ahí. Propone toda una serie de reformas bastante radicales con un objetivo muy claro: recuperar el control democrático sobre la economía. Y las propuestas van directas al grano. Por ejemplo, ponerle al banco un objetivo claro y que se pueda medir, como lograr un crecimiento del 4%. Si no lo consiguen, que haya sanciones serias, como poder echar a los directivos, que el banco tenga que rendir cuentas ante el Parlamento, que ya no sean ellos los únicos que controlan los datos económicos. Y por último, crear una comisión independiente que investigue todo lo que han hecho en el pasado. Al final, la idea de fondo es muy sencilla pero muy potente. Se trata de que la última palabra sobre la política monetaria la tengan los políticos elegidos democráticamente, no unos tecnócratas. Es básicamente deshacer ese enorme traspaso de poder que ocurrió en 1998. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, una pregunta que la verdad va mucho más allá de Japón y nos toca a todos. ¿Quién debería tener la última palabra sobre la economía? ¿Los representantes que votamos en las elecciones o un grupo de expertos independientes que nadie ha elegido? Es sin duda uno de los grandes debates sobre poder y democracia de nuestra época.